Ahora sí, vamos a comenzar. Buenos días. Soy Ignacio Casielles, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, y les doy la bienvenida al seminario virtual Políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción, que es organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad da inicio al ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión de 2021. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 16 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción, que fue desarrollada por Felipe Ocio de la Escuela de Construcción Civil UC, Renato D'Alençon, Ana María de León y Roger Center de la Escuela de Arquitectura y Camila Ramos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan: Paola Molina, presidenta de Certificación Edificio Sustentable, y Carlos Zeppelin, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes serán presentados más adelante. Aprovecho de contarles que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, quiero entregarles algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugiero seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que así todos podamos leerlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacérselas a los panelistas y al equipo de investigación. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora vamos a dar inicio al seminario, y para comenzar, invitamos a Felipe Ocio, académico de la Escuela de Construcción Civil, a presentar los resultados del estudio. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Paola y Carlos, por acompañarnos también hoy, el día de hoy. Y muchas gracias a ti en tu casa por venir a escuchar la presentación de un año de trabajo de nuestro proyecto Políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción. Como comentaba Ignacio, ha sido un trabajo interdisciplinario con arquitectura, con Renato, Ana María Royer, y derecho con Camila, y por mi parte construcción civil. Y estamos muy contentos y agradecidos de poder mostrarles hoy día el resultado de ese trabajo. Así que para comenzar, quisiera partir. Tú ya sabes que acaba de finalizar hace poco la COP. Podemos tener distintas apreciaciones qué tan efectiva fue esta última COP. Lo que sí tiene menos desacuerdo tiene relación con la idea de que se acabó el tiempo para las declaraciones y necesitamos pasar a la acción. Necesitamos de comenzar a trabajar fuertemente para evitar el cambio climático y cumplir con los acuerdos climáticos. Y en ese sentido, nosotros creemos que la economía circular es un medio para lograr ello. La economía circular, este paradigma de hacer las cosas de un modo distinto, nos permitiría cumplir con nuestros acuerdos climáticos y de ese modo evitar en gran medida las repercusiones del cambio climático. De hecho, el Circularity Gap Report, que es un informe que se hace anualmente, nos muestra que si nosotros alcanzásemos un 17% de circularidad en nuestra economía mundial, podríamos dar cumplimiento con ello a los acuerdos climáticos. La mala noticia es que de momento solo somos un 8,6% circular. Eso significa que en nuestra economía los bienes y productos que se generan, solo un 8,6% se reingresan a la misma. Por lo tanto, necesitamos duplicar esa cifra para vivir en un mundo próspero y feliz. Esta cifra ha ido disminuyendo en el tiempo y por lo tanto tiene un sentido de urgencia súper importante. Necesitamos alcanzar a ese 17% para cumplir con nuestros acuerdos climáticos. En el mismo informe del Circularity Gap Report nos muestra que hay 6 industrias claves que permitirían alcanzar ese 17%. Construcción, transporte, alimentación, moda, salud y comunicaciones.
Si estas industrias transitan hacia la economía circular, seríamos capaces como mundo de alcanzar un 17% de circularidad. Ahora bien, lo interesante es que estas industrias no pesan en igual medida. De hecho, la industria de la construcción, nuestra industria, tiene una alta responsabilidad. 50% se juega en la industria de la construcción. Dicho de otro modo, la economía mundial no será circular hasta que la construcción no transite hacia la circularidad. ¿Por qué es esto? Evidentemente, cómo hemos gestionado la construcción en el último siglo tiene un enfoque sumamente lineal. Somos responsables de un tercio del consumo de recursos anualmente y generamos un 35% de los residuos sólidos del mundo, nuestra industria, en una lógica lineal en donde extraemos materiales, generamos componentes y parte de un edificio, los hablamos, vivimos en ellos y posteriormente los demolemos y los enviamos a un sitio de disposición final, incluido todos los residuos que se generan en ese proceso. Podríamos cambiar eso si empezamos a incluir los principios de la economía circular en la industria de la construcción, de modo tal que nuestros recursos se mantengan circulando a su máximo valor. Ahora bien, ¿cómo se pueden integrar los principios de la economía circular a la industria de la construcción? Tiene diferentes formas de acuerdo a las distintas escuelas de pensamiento. Te quiero mostrar acá seis estrategias claves que nos da cuenta el Circularity Gap Report, que van desde usar eficientemente los recursos en la etapa de operación, cuando ya nuestra infraestructura está construida, a empezar a vislumbrar soluciones constructivas inspiradas en la naturaleza. Pero también estamos hablando del uso eficiente de recursos en la etapa de construcción. ¿Cómo gestionamos en nuestras obras los recursos y los residuos que generamos? Reducción de la superficie construida, ser estratégicos en lo que construimos y darle múltiples usos. Evidentemente, incrementar la durabilidad de nuestra infraestructura, que viva más tiempo de modo de que no sea necesario volver a construir, y la inclusión de materiales y componentes con atributos circulares en nuestras edificaciones. Y justamente de ese punto es el que te quiero hablar hoy día. ¿Cómo podemos incluir materiales y componentes con atributos circulares en la industria de la construcción? Que tiene un enorme potencial. De hecho, 3,55 gigatoneladas menos de materiales podrían hacerse si logramos incluir este principio en nuestra construcción. Eso, eso estamos hablando de un 8,3% de nuestras construcciones debiesen tender a esa inclusión de materiales y componentes con atributos circulares de modo de cumplir con este 17% tan anhelado, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos. De hecho, Chile es mucho más ambicioso. Nuestra hoja de ruta RCD Economía Circular para la Construcción 2035, que fue elaborada por el Construye 2025, establece que para este año, al menos para el 2025, al menos un 15% de los materiales y sistemas constructivos cuenten con certificación de atributos circulares. Y esa cifra debe ser duplicada al 2030. Por lo tanto, es una meta ambiciosa. Ahora bien, quiero hacer el hincapié en que el beneficio de la inclusión de materiales y componentes con atributos circulares ocurre cuando yo dejo de consumir un material primario, lineal, que extrae recursos vírgenes y genera residuos. Cuando yo lo sustituyo efectivamente por esta producción secundaria de un material o componente con atributos secundarios, es ahí, en esa sustitución uno a uno, cuando el efecto medioambiental es el que necesitamos desde el punto de vista de la economía circular. ¿Cuál es el problema? Que la experiencia internacional nos muestra que para la mayoría de los materiales, la perspectiva de ese desplazamiento uno a uno, esta producción secundaria, circular, que sustituya efectivamente a un material primario, no es muy probable que ocurra naturalmente e incluso el desplazamiento cero es bastante posible. Entonces, para que ocurra ese desplazamiento, para que efectivamente se incorporen materiales y componentes con atributos circulares, necesitamos una ayuda externa al mercado que hable con el lenguaje del mercado, como son las políticas públicas. Y ese es nuestro objetivo a través de este concurso de políticas públicas que promueve el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es elaborar una propuesta que permita efectivamente la incorporación de materiales y componentes con atributos circulares en la construcción, dado que
esta sustitución no ocurre naturalmente. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue analizar nuestro cuadro normativo existente. Hicimos un estado del arte y determinamos que al menos hay 59 políticas públicas asociadas a la sustentabilidad en la construcción, ya sea con economía circular o no. Y te quiero contar 4 datos importantes de este análisis. El primero es que nosotros tenemos que entender que en la medida que nos acerquemos al diseño aguas arriba, más impacto tendremos en los resultados. El 80% de la circularidad se juega en las etapas de diseño. Sin embargo, todas las normativas que están asociadas a las etapas iniciales de activación están más bien asociadas a eficiencia energética, que claro, ha tenido 10 años de desarrollo y en economía circular es bastante escaso ese desarrollo en estas etapas. Incluso en lo que tiene que ver con materiales, tenemos normativa que incluso desincentivan la circularidad, como puede ser no permitir áridos reciclados o autorizar extraer áridos sin impuesto para edificaciones públicas, lo que evidentemente va en contra de los principios de la economía circular. Cuando ya vemos las pocas normativas que pueden tener una relación con la economía circular, está bien más aguas abajo. Tiene que ver con la gestión de los residuos, con tratar de hacer circular lo que ya ha sido diseñado de un modo lineal. Y por lo tanto su impacto es mucho menor. Tenemos que tender a que estas políticas públicas avancen hacia aguas arriba. Un ejemplo podría ser interesante la ley REP, que abarca toda la cadena de valor y permite traccionar distintos actores. Sin embargo, de momento los materiales de construcción no están incluidos en los materiales prioritarios de esta ley, pero podría ser un buen ejemplo de cómo traccionar toda la cadena de valor de la construcción. Nosotros estudiamos internacionalmente también cómo se estaba haciendo y lo vinculamos con nuestro cuadro normativo y llegamos a 19 estrategias que hemos visto que pueden incluir desde el marco jurídico existente, que algunas pueden ser la creación de nuevas leyes, algunas otras iniciativas que pueden tener un punto de vista más bien económico. Y todas estas 19 también pueden tener características distintas. Algunas pueden incentivar fuertemente la economía circular, como puede ser, te doy un premio si haces esto desde el punto de vista circular. Hay algunas que son neutras, que podrá incentivar o exigir. Hay algunas que desincentivan lo lineal y otras que de plano podrían exigir lo circular, ¿no? Y estas 19 estrategias eh, abarcan desde el diseño hasta la ejecución del proyecto. Tenemos la ley REP, tenemos la posibilidad de exigir materiales con atributos circulares a los proyectos, podemos incluir beneficios en la planificación territorial, dándole constructibilidad, por ejemplo, ciertos porcentajes de circularidad. Podemos fomentar el trabajo colaborativo que ya vienen haciendo los distintos ministerios involucrados, modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones de modo tal de que exija la inclusión de materiales y componentes con atributos circulares, o dar soluciones económicas. Yo podría, por ejemplo, exigir la eliminación de la simetría de información a través de etiquetados de materiales, de la vivienda, de proyectos. Podría castigar las malas prácticas lineales, podría premiar las buenas dando incentivos tanto a las empresas proveedoras de materiales como a los generadores de proyectos, incluso a los compradores, o subsidios y créditos, porque efectivamente cuando yo creo un material con atributos circulares, no alcanzo a veces a llegar a la cancha a jugar el partido porque la barrera de entrada económicamente es muy difícil. Tengo que hacer una serie de ensayos que son muy costosos y que normalmente no puedo hacerlos en un momento inicial. Y estas 19 estrategias, nosotros dijimos, ok, este es el pool de posibilidades. Pongamos este pool de posibilidades a criterio de un grupo de expertos que nos validen cómo las ven ellos y encontramos un resultado súper interesante. Vimos que hay 3 grupos claros. Les pedimos que los clasificaran en qué tal era su impacto. Si yo aplico esta medida, ¿tendría un impacto significativo la inclusión de materiales circulares en la construcción? Y también les preguntamos, ¿sería fácil o difícil implementar esta estrategia? Y encontramos un grupo inicial que es de alto impacto, que aplicarlas podría generar un alto impacto. Otro grupo que tiene un impacto un poco menor, sin embargo es de fácil aplicación. Y un tercer grupo
que tiene un impacto también medio, pero su implementación no es difícil, pero tampoco es insignificante o que requiere cierto trabajo adicional. En vista de toda esa información, del cuadro normativo existente, de cómo se ha hecho internacionalmente, de la opinión a nivel de impacto y de factibilidad de nuestros expertos, llegamos a una propuesta que tiene 7 opciones que creemos permitirían a Chile aumentar la inclusión de materiales y componentes de la construcción con atributos circulares. Estas 7 propuestas las dividimos en 2 grandes grupos. Una serie de propuestas que no requerirían una ley adicional. Otras 4 que sí requerirían la creación de nuevas leyes. Desde el punto de vista de las que no requieren leyes adicionales, estamos hablando de, por ejemplo, comenzar a exigir en las licitaciones públicas el uso de materiales y componentes con atributos circulares. Eso es posible y eso permite traccionar el mercado. Vamos a hablar más adelante que eso es con mesura, dado que yo tengo que exigir lo que es posible de cumplir por todos los oferentes para no generar monopolios. Yo también podría comenzar a incluir productos prioritarios en la ley REP asociados a la industria de la construcción, de modo de hacer responsable también a los generadores de estos residuos en nuestra industria. Podría exigir el cumplimiento de normas técnicas en los proyectos de vivienda y licitaciones de obras públicas que busquen la inclusión de materiales y componentes con atributos circulares en la construcción. Todo esto no requeriría leyes. Ahora, si yo estoy en capacidad de hacer nuevas leyes, yo podría, por ejemplo, condicionar el permiso de edificación a un determinado porcentaje de inclusión de materiales y componentes con atributos circulares. Yo podría dar un beneficio urbanístico, un mayor porcentaje de constructibilidad, si este proyecto de edificación, por ejemplo, contempla un mínimo porcentaje de materiales con atributos circulares. Aquí el cuidado a tener es el beneficio otorgado en base al impacto que puede generar, por ejemplo, en el cono de sombras. Ahora, es una herramienta muy utilizada también. También creemos que es necesario el ecoetiquetado, eliminar las asimetrías de información. Es qué tan circular es este material, qué porcentaje de atributos circulares tiene este proyecto. Eso es necesario. Si bien la literatura muestra que quizás eso no es capaz de mover la aguja, la etiqueta no necesariamente va a lograrlo, sí es un recurso base para todas las otras herramientas. Y finalmente, creemos importante tributos a los residuos de construcción y demolición o exenciones tributarias a la producción de materiales con atributos circulares. Es decir, pagar más por los residuos que yo genero y promover la generación de materiales y componentes con atributos circulares es fundamental. Como te comenté, hay que tener ciertos cuidados a la hora de aplicar estas propuestas de política pública, porque no tenemos un mercado o un ecosistema lo suficientemente desarrollado para hacerse cargo de esta propuesta sin generar problemas de monopolios y económicos. Por lo tanto, creemos importante que inicialmente se genere un marco técnico, una cantidad de nomenclatura base que todos estemos de acuerdo y podamos entender, y al mismo tiempo la generación del mercado. Y para eso necesitamos definir qué vamos a entender por un material con atributos circulares, cómo lo vamos a medir y hacerlo a través de un ecoetiquetado o certificado, y también generar un mercado mediante el estímulo de la creación de nuevos materiales y componentes con atributos circulares. Una vez que tengo esto, estoy en condición de comenzar a exigir más cosas, ya sea el cumplimiento de normativas técnicas, exigir en permisos de licitación, en permisos de edificación, exigir en licitaciones, incorporar en la ley REP, otorgar beneficios, todo eso va a ser posterior en la medida que yo tengo un mercado capaz de abastecerme de esos productos y un marco técnico que me permita objetivamente evaluarlos. Las estrategias de arriba no requieren leyes adicionales, en cambio las estrategias que ustedes ven abajo sí requerirían la creación de una nueva ley. Como reflexión importante para ir finalizando, creemos
que no podemos partir exigiendo inmediatamente porque no tenemos ni el marco técnico lo suficientemente desarrollado, ni un mercado que sea capaz de abastecerlo. Y por lo tanto, necesitamos partir inicialmente con incentivos que permitan fomentar una industria para luego ir exigiendo paulatinamente y a medida que se va consolidando nuestro ecosistema, ir disminuyendo los incentivos para de un momento dejar de lado los incentivos con un ecosistema robusto en economía circular y comenzar con los mínimos que creemos fundamentales. La meta es que al 2035 un 30% de los materiales utilizados en un proyecto de edificación contemplen materiales componentes con atributos circulares. Hoy una vivienda en Chile es solo el 5%, en el mejor de los casos, tiene componentes con atributos circulares. El desafío es enorme y la invitación a ustedes es que trabajemos todos juntos para ellos. Soy Felipe Ocio, Renato, Ana María, Roger y Camila le damos las gracias por acompañarnos y quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y muchas gracias a todo el equipo por su trabajo en este proyecto. Vamos a dar inicio ahora al panel de comentarios. Les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación y ahora van a tener 10 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas de los académicos. Vamos a comenzar con Paola Molina, quien es arquitecta de la Universidad Mayor, diplomada en Arquitectura Digital de la Universidad Católica y máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella ha promovido la sustentabilidad en la construcción desde el Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos y participa actualmente en los directorios de la Certificación de Vivienda Sustentable del Instituto de la Construcción y de Certificación Edificio Sustentable, de la cual es presidenta. Adelante, Paola. Hola, primero que nada quería agradecer por la invitación y también por estos estudios tan oportunos que están desarrollando en la Universidad Católica frente al desarrollo que esperamos que vaya creciendo en el sector de economía circular en el marco de un desarrollo sostenible. Ya hemos visto el estudio de levantamiento de todo lo que ha sido los vertederos, el estado de la normativa nacional, frente al tema, y ahora nos aportan este estudio de política de implementación de una estrategia circular en la construcción que viene a complementar estrategias que ya están en vigencia y que de alguna manera prestan foco. Quería comentar que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Felipe en función del plan estratégico inicial de primero poner foco, ¿no es cierto?, en lo técnico. Tenemos que levantar datos, tenemos que saber hoy día con precisión en qué estado del arte estamos y cómo podemos avanzar, y desde ahí empezar a ver cómo vamos generando incentivos en la industria para que los materiales, las componentes de los edificios y los mismos edificios puedan ir adquiriendo atributos circulares para poder pasar a la exigencia. Ahora, mi apreciación es que esto ocurre no siempre de manera tan lineal. Hay sectores dentro de la industria de los materiales que de alguna manera ya llevan cierta ventaja, han ido incorporando estas variables y que tal vez van a poder tener un proceso como el descrito por Felipe con cierta anticipación a lo presupuestado, y otras industrias donde habrá que hacer más énfasis en los incentivos que se vayan a dar. Pero bueno, yéndome un poco a las ideas generales, sin duda que este estudio estratégico es como un kickoff para todo lo que se viene desarrollando en cuanto a la hoja de ruta nacional de economía circular 2020-2040, la hoja de ruta de los residuos de construcción y demolición 2035 y la estrategia de economía circular que esperamos que pronto ya pueda ser lanzada oficialmente. Esto es, cuando uno mira todos estos documentos y todos los desafíos que se han puesto hacia adelante, de alguna manera parece como un mundo gigantesco por abordar. Y este estudio de alguna manera precisa en cuáles son los factores estratégicos para poder avanzar. Entonces, como le comentaba con un poquito de anticipación a Felipe, ya dan ganas de tomar este estudio y empezar a avanzar en cada una de las etapas con la mayor prontitud posible.
Por otro lado, expone de manera medible, ¿no es cierto?, este rol que tiene que asumir el sector de la construcción real, de tener tanto eficiencia interna en su desarrollo como la responsabilidad en lo social, ambiental y económico, que enmarca todo este mundo del desarrollo sostenible. En el estudio se comentaba que hoy día 1/3 del consumo mundial de materiales, mayoritariamente desde la extracción, viene desde el mundo de la construcción, y por otro lado estamos generando un 35% de los residuos. Entonces, si miramos esto, es casi como un ducto directo desde la extracción al depósito de residuos de la construcción, y que sin duda no puede ser por ningún motivo ni rentable, ni positivo para el medio ambiente, ni para la sociedad en sí misma. Entonces ahí yo creo que está la clave de este desafío, de lo atractivo que puede llegar a ser para el sector de la construcción, avanzar con la mayor premura posible hacia este cambio de paradigma de un modelo lineal hacia un modelo circular, porque no solo es una responsabilidad, sino que también es atractivo desde el punto de vista de tener algo más eficiente y mucho mejor abordado hasta como estamos acostumbrados al día de hoy de avanzar. Por otra parte, es importante este esfuerzo que pone foco en cómo valorizar el diseño, todo lo que sucede aguas arriba. Hoy día, cuando se diseña un proyecto, yo creo que poca conciencia se tiene del valor que tiene esa punta de lápiz o de ese monitor, de lo que sea por computador o a mano, de la carga, de la huella que tiene esa primera línea frente a todo el proceso completo. Entonces, tenemos que educar, tenemos que avanzar para que podamos poner foco, porque de esa manera, si generamos diseños que son súper eficientes y que responden a todas las necesidades de hoy, vamos a poder minimizar al máximo todos los residuos y todos los problemas que eso nos está generando aguas abajo. Después, bueno, está esto esencial, ¿no es cierto?, para el desarrollo, que es el enfoque sistémico y colaborativo. Yo creo que es importante pensar en la política pública, pero siempre de una manera muy integrada entre lo público y lo privado, porque al final, a la cuenta del día del país, toda construcción va a sumar en la cuenta, ya sea de emisiones, residuos, agua, energía. Entonces tenemos que generar políticas que generen incentivos en todo el sector de la construcción, ya sea infraestructura de uso público, residencial, infraestructura. Los países desarrollados, me tocó ver la experiencia de Japón, trabajan de esa manera, con exigencias internas para lo público, para lo que es del ámbito público, y generan hojas de ruta, que donde el mismo privado dice, nosotros vamos a lograr la carbono neutralidad a tal año, necesitamos que usted establezca su hoja de ruta para lograrlo, usted la establece, nosotros solo nos vamos a encargar de fiscalizar lo que usted establece. Y de esa manera se lleva a toda la industria de la construcción hacia un modelo más circular, más eficiente, que genera menos residuos, que genera menos emisiones y que consume menos energía y agua. Después, otra cosa que se deja ver, que ya es una urgencia, es cómo le damos una institucionalidad para poder concretar todas estas acciones. Debemos acordar a la brevedad cuáles son esos principios rectores también que nos van a llevar a la economía circular, y después gestionar qué vamos a crear. Vamos a crear un Consejo Nacional, una Secretaría Nacional de Desarrollo de Economía Circular en el sector de la construcción. Cuáles van a ser nuestras metas, que hoy día ya en este estudio quedan bastante claras, en complemento con la hoja de ruta establecida. Para lograr eso necesitamos tener una institucionalidad que permita visibilizar esto, y no solo porque ya está creada en el nivel macro, pero lo necesitamos en el sector de la construcción, porque como bien decía Felipe, tenemos una responsabilidad gigante frente a la economía circular, un 50%, y si no logramos visibilizar esto, va a ser como muy difícil tener un avance acorde con las necesidades y la urgencia que hoy día tenemos.
Y después, por otro lado, en el estudio se habla de generar incentivos y por otro lado, exigencias, esto desde el punto de vista tributario. Yo pienso que eso es una excelente medida y quizás se pudieran asociar esos incentivos con esas exigencias de manera que no genere un costo al Estado. Es decir, y se genere también una clara visión hacia dónde avanzar, hacia todo el sector de la construcción. Es decir, yo voy a generar incentivos para los que usan materiales sustentables, para los que hacen diseño sustentable, se preocupan de todo este ciclo y le puedo hacer exenciones tributarias. Pero a los que no, a los que están generando residuos aguas abajo, o todo lo que genere en el fondo una conducta que permanezca arraigada en lo lineal, se le hacen exigencias tributarias. Y de esa manera puede ser un poco más atractivo para el Estado en momentos que son difíciles económicos de poder apoyar y apalancar el desarrollo hacia una economía circular, tanto en el sector de la construcción como en los demás sectores. Entonces, en el fondo, hacer una compensación y esto presentarlo de una manera amarrada, que se entienda en el fondo por dónde se va a dejar de percibir ingresos y por dónde van a aparecer nuevos ingresos. Y después, bueno, como presidente de la certificación de edificios sustentables y miembro del directorio de la certificación de vivienda sustentable, veo, y lo conversé de antemano ya en la certificación de edificios sustentables, como una oportunidad el uso de las certificaciones nacionales que hoy día ya tenemos, que empiezan a levantar datos y empiezan a marcar conductas diferentes en el desarrollo de la construcción, para que sean herramientas para que podamos generar una rápida introducción de los indicadores de circularidad aguas arriba. Hoy día ambas certificaciones ya tienen indicadores de construcción de manejo de residuos, y en el caso de la certificación de edificio sustentable, en la fase de construcción, y en la certificación de vivienda sustentable, un poquito más exhaustivo ya, es una certificación más nueva que viene con un poquito más de ADN en este sentido, de cómo minimizamos residuos considerando materiales que se genere industrialización, o materiales que no tienen una huella alta y todo eso ya viene incorporado en la certificación de vivienda sustentable, y así se pueden incorporar otros indicadores más, los cuales se puedan definir en el fondo en esta institucionalidad creada, que nos permita tener un acuerdo para el sector de la construcción de cómo avanzar de mejor manera aguas arriba. O sea, esas herramientas hoy día las tenemos y tenemos que aprovechar de usarlas para seguir promoviendo de mejor manera este cambio de paradigma. Y después, bueno, siempre tener presente que si bien los materiales hoy día son una mochila pesada en el sector de la construcción, no tenemos que descuidar también dentro de lo que es la economía circular, lo que es agua, emisiones y energía. Que en esas líneas también tenemos que avanzar. Hoy día la energía incorporada, los materiales, las emisiones incorporadas, el consumo de agua, son factores que tenemos que manejar dentro de esta estrategia del sector de la construcción. Y bueno, y otro punto importante es felicitar al equipo porque hicieron un trabajo multidisciplinario, construcción, arquitectura y leyes, que sin duda refleja la ruta que tenemos que seguir hacia adelante. Estamos bastante acostumbrados a trabajar cada uno por separado, en capas que están poco conectadas, y la única manera de avanzar progresivamente en esto, y con la mayor celeritud que se le pueda dar, es precisamente haciendo que nuestro trabajo de base sea multidisciplinario, tanto al interior de las universidades como en la vía laboral y en la ejecución de los proyectos. En la medida que logremos establecer eso con mayor prontitud, mayores van a ser nuestros avances, así que felicitaciones por este gran aporte. Y bueno, y destacar también esto de la urgencia. Tenemos que pasar, ¿no es cierto?, de este 8,6, 4, 5 que decía Felipe en Chile de economía circular a un 17%, y eso producto de que estamos ante esta encrucijada del cambio climático,
que hoy día cada día se deja ver más y que no podemos no actuar. Muchas veces se deja ver que Chile es un país que emite poca contaminación, que tiene pocos problemas, pero la verdad es que cuando nos vamos a ver la contaminación de emisiones versus por persona, vemos que estamos en la media mundial. Es decir, la manera en que nosotros estamos ejecutando nuestro desarrollo es de alto impacto y apuesta a subir 4 grados la temperatura del planeta. Por eso que estrategias para avanzar en economía circular en la construcción son tan importantes. Frente a puntos específicos del estudio, frente al punto de la responsabilidad extendida del productor, establecer materiales de la construcción como productos prioritarios, como bien lo anticipé, pienso que esto tiene que ser un ingreso gradual. Esperar 10 años quizás me parece mucho, en la medida de que la industria ya esté madura en algunos sectores. Sería interesante generar planes de aceleración para que todo el sector en el fondo no se produzca esto que comentaba Felipe, que solo algunos arrancan, sino llevar a toda esa industria para que pueda avanzar en conjunto y poder incorporarlo a la brevedad en la medida que van madurando cada una de las áreas dentro del sector de la construcción. Y después, bueno, la exigencia de cumplimiento de normativas técnicas oficializadas en los proyectos de viviendas públicas y en licitaciones de obras públicas. Ahí hay un punto importante a destacar: necesitamos avanzar urgentemente con el desarrollo de normas aguas arriba. Tenemos ya algunas aguas abajo, pero sin duda que nos queda un camino y ahí eso es una urgencia. Tenemos que partir hoy día con eso, no podemos seguir esperando. Y bueno, por último, destacar que el tema de los ecoetiquetados, hoy día ya existen varios materiales con ecoetiquetado. Lo que tenemos que inducir es a masificarlo, porque esto permite generar información, visibilizar e informar a los usuarios y de alguna manera ir colaborando, como bien decía Felipe, a que esto vaya sucediendo. Esos son un poco mis comentarios al estudio. Quiero felicitar al equipo nuevamente porque me toca también, dentro de las cosas a desarrollar, es estar a cargo de la Mesa de Economía Circular en el Instituto de la Construcción, que se está evaluando en el fondo la estrategia de economía circular, cómo poder llevarla a acciones concretas, y sin duda todo este estudio es un tremendo avance, da un foco con una claridad y un orden que hoy día lo necesitamos. A veces parece abrumador todo lo que hay que hacer por adelante, pero aquí podemos ver con claridad cuáles son esos ejes estratégicos en los cuales nos tenemos que enfocar para poder ir desencadenando que todos los demás puedan irse desarrollando. Gracias. Muchas gracias, Paola, por tus comentarios. Aprovecho de recordarle a las personas que están en el público que pueden hacer preguntas, comentarios y sugerencias para el equipo a través del chat. Al final del seminario vamos a tener un espacio para que puedan responderlas. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro segundo panelista. Él es Carlos Zeppelin, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Fue socio fundador de Constructora Pehuenche, director ejecutivo de GI4 Consultores y actualmente gerente comercial de Bitumix. Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, difícil hablar después de Paola, lo dijo todo ya Paola, así que felicitaciones, ¿ya? Felicitaciones al equipo también, ¿eh? Yo creo que efectivamente es un gran trabajo y que pone justamente focalizar las acciones. Yo creo que hemos tenido mucho diagnóstico sobre esta materia. Este último tiempo hemos generado harto documento, harta hoja de ruta, en un trabajo bastante colaborativo, y es hora, como dice nuestro presidente de la Cámara, de llevar a la acción esto. Yo creo que es el tiempo, yo creo que la pandemia es un acelerador de todos estos procesos también, así que hay que aprovecharlo, porque algunos expertos internacionales dicen que después de esta pandemia vamos a volver a esta inercia, a este mundo. Yo creo que hay que aprovechar justamente lo que aceleró esta pandemia. Contarles un poquito de nosotros como industria. A partir de la Cámara estamos levantando un sello de compromiso de sostenibilidad, 6 pilares, y además de pilares cruzados de innovación y productividad,
¿ya? Y uno de ellos fundamentales tiene que ver con el tema de medio ambiente, en que las empresas tienen que ser un elemento y un actor responsable en la conservación y protección del medio ambiente. Y eso es un sello que hoy día lo estamos promocionando, lo estamos buscando, penetrando en nuestra industria. Lo que queremos es poder medir y auditar este sello. Entonces yo creo que ya el camino está más o menos armado. Yo creo que hoy día tenemos los diagnósticos suficientes. Y a mí lo que me gustaría enfatizar son justamente el foco que le coloca este trabajo y este estudio. Y tiene que ver en que, y lo mencionó Paola también, primero la colaboración público-privada es fundamental. Yo creo que hoy día tenemos iniciativas muy relevantes. El Instituto de la Construcción, yo también fui director, así que conozco lo que desde ahí se hace, un espacio de encuentro, una institucionalidad que permite acercar al sector público-privado, donde están los ministerios más cercanos a la industria de la construcción, y donde están las universidades y donde está el sector privado. Yo creo que ahí es un elemento importante, una institución importante para poder abordarlo. Y lo otro, que uno de los programas yo creo que más exitoso, yo creo que está perdiendo fuerza, me da pena que pierda fuerza, yo creo que hay que relevarlo, que es el Construye 2025, que fue un programa de Corfo que después se ha ido, yo diría que desarticulando. La idea es potenciar esto. Yo creo que ahí hay buenos diagnósticos, parte de los diagnósticos, parte del trabajo es toda la hoja de ruta de economía circular que surge ahí. Yo creo que hay que consolidar nuevamente, hay que trabajar más integrado para que logremos un mejor impacto. Y en estos articulares es fundamental. Vimos en general la gran cantidad de leyes, iniciativas y reglamentos que existen. Yo creo que es hora de poder unificarlo. Esto ya ha sucedido en varios países, en poder unificar, en poder coordinar y consolidar estos reglamentos, estas leyes. Después les voy a contar un par de casos particulares, digamos, que nos suceden con estas distintas miradas e interpretaciones que tienen los distintos reglamentos, que al final lo que llevan es a no generar mayores cambios. Uno de los temas fundamentales es poder medir. Yo creo que hoy día efectivamente tenemos que ser capaces de medir para ver dónde tenemos los impactos, medir las líneas bases de nuestra huella hídrica, de nuestra huella de carbono, es fundamental para esto. Y así también una plataforma de gestión de residuos, la forma de poder valorizar los residuos como lo han hecho otras industrias, y donde ha sido efectivamente con un potencial atractivo para el mercado la economía circular, ha sido a través de la propia valorización de los residuos. Y eso es fundamental, poder conocer, poder generar una plataforma de gestión de residuos pública, transparente, abierta, donde se pueda generar efectivamente este intercambio y conocimiento de potencialidades del mercado. La industria privada y el sector privado yo creo que tiene bastante más iniciativas que las que se ven. Yo diría que gran parte de esas iniciativas hoy día están frenadas por muchos reglamentos. Me voy a referir específicamente a un tema que yo más domino, yo que es las obras públicas, y fundamentalmente, y más que la edificación y vivienda, yo creo que aquí hay un trabajo bien especial y hay que mirar también lo que es infraestructura pública, y tenemos que ver lo que es vialidad. Vialidad, por ejemplo, en términos viales, produce más de 120.000 toneladas al año de un residuo que es el RAP, que es 100% reutilizable, pero que hoy día, efectivamente, hay algunas iniciativas que parecen más voluntarismo de parte de algunos del mandante público más importante que el Ministerio de las Públicas, pero hay criterios distintos y hay interpretaciones de criterios distintos. Por ejemplo, hay inspectores fiscales que argumentan que de acuerdo a la NSH 3562 es un material inerte, por lo tanto hay que llevarlo a botadero. Un producto que es 100% reciclable, se incorpora en su totalidad a las mezclas asfálticas. Y así como eso, hay bastantes otros. Los áridos, ¿para qué decir? Hoy día los áridos son todos reutilizables. Todos los áridos que utilizamos nosotros en todas las obras viales, tanto urbanas como interurbanas, son 100% reutilizables. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que lograr para esto y para estas políticas públicas, yo estoy de acuerdo, hay que priorizar, efectivamente están los caminos, pero primero hay que hacer un ordenamiento de este reglamento. Hay que no darle la doble interpretación, hay que buscar cuáles son los puntos de encuentro, coordinarlos y enlazarlos. Y yo creo que ahí vamos a avanzar con mucha fuerza a través de licitaciones públicas. El mercado está bastante más maduro para abordarlo, y para abordarlo en su totalidad. Aquí no hay grupos que tengan más avances que otros. Hoy día yo creo que el mercado está abordándolo de mejor manera. El sector financiero también, nosotros acabamos de tener algunas reuniones con la banca, el sector financiero está preocupado también de la capacidad que tenga la industria de ser mucho más sostenible.
Por lo tanto, porque los inversionistas hoy día están más preocupados, y los accionistas de la institución financiera, de dónde se están colocando los recursos y cómo están impactando en la sociedad, en la gobernanza, en el medio ambiente, estos recursos. Por lo tanto, hoy día el sector financiero también está mirando cómo se desenvuelven las empresas, cómo se desenvuelven los proyectos. Entonces, yo creo que efectivamente en apurar estas políticas públicas que no requieren de leyes, que están indicadas aquí, ¿ya? Que a través de los procesos de licitación pública, que es un instrumento mundial, las compras públicas son importantes en todo el mundo, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un volumen necesario de poder abordarlo. La responsabilidad extendida del productor, yo creo que hay una industria que está bastante más madura esto, acelerada por la pandemia, hoy día también, y el cumplimiento y exigencia de normas técnicas, de acuerdo, en esta mirada consolidada, porque si vamos a tener una exigencia mayor, pero no hemos mirado coordinadamente esta normativa técnica, vamos a aumentar la interpretación de la discrecionalidad, lo que iría en rumbo contrario. Y yo creo que efectivamente, más que crear leyes, yo creo que hay que ajustar. La ley REP hay que ajustarla para que se haga cargo del eco-labeling, del etiquetado que ya en alguna forma está funcionando. Beneficios tributarios, estoy de acuerdo, yo creo que a lo mejor se podría incorporar en una discusión que está hoy día en el proceso constituyente, que tiene que ver cómo abordan las regiones sus propios tributos. Yo creo que partir a escalas menores como son las regiones, yo creo que hay un buen punto donde abordarlo. Yo creo que una de las políticas públicas más exitosas en los últimos tiempos puede ser la reforma procesal penal. Y la reforma procesal penal, la gracia que tuvo es que fue abordándose región por región, no fue abordada a nivel nacional. Yo creo que, y con pilotaje importante y con experiencias importantes del desarrollo de estas políticas públicas en las regiones. Yo creo que hoy día es un punto importante abordar ya en este proceso de regionalización y descentralización, de cómo podemos abordar desde las regiones modelos de este tipo que vayan replicándose a nivel nacional. Entonces, felicitarlo, ¿ya? Disponible. Yo creo que la industria está madura para esto, para poder avanzar más rápido y para poder llevar a la acción esto, y este estudio muestra un camino para eso. Así que agradecidos por el espacio, por el tiempo, por el trabajo que desarrollaron. Muchas gracias, Carlos. Ahora el equipo de académicos tiene unos minutos para poder responder o comentar lo que han expuesto los panelistas, y luego pasaremos a algunas preguntas del público. Oye, muchas gracias, Paola, muchas gracias, Carlos, por sus comentarios. Los anotamos todos, creo que son unos tremendos aportes también, las ideas, desde vincular con lo existente, asociarlo más a hojas de ruta, la regionalización. Son ideas súper interesantes que creo que van en pos de mejorar el proyecto. Así que realmente muchísimas gracias por sus comentarios. Lo hemos registrado todos y los discutiremos para poder incluirlos también. No sé, yo quisiera también agradecer los comentarios de Paola y Carlos, y también el tema de la hiperregulación que tenemos en esta materia, en donde creo que ya lo había comentado, pero no lo he escrito, no está en papel, pero este principio del derecho público de hacer solo aquello que permite la ley. Entonces deja poco espacio para poder ser más flexible y poder incorporar ciertas políticas públicas. Pero creo que con la voluntad de, si el Ejecutivo tuviera un compromiso férreo en ciertas materias y tuviera una política en cada ministerio, podría desarrollarse eso de manera más firme y clara, y que no se darían las situaciones como la que señalaba Carlos, de ciertas interpretaciones de un lado para otro, siendo que ya existe una normativa que propicia ciertos principios. Sí, yo quisiera también agradecer los comentarios, que son bien, a mi juicio, bien consonantes con lo que estamos tratando de plantear, y me dejan con una impresión bien optimista de que parece que estamos de acuerdo en que digamos, con un panorama medianamente completo, digamos, de la situación, que
bueno, lo que hemos intentado hacer en el trabajo y que nos hemos ido formando a medida de que hemos ido avanzando, podemos, digamos, sin inventar el hilo negro, alinear elementos que están disponibles, digamos, personas, intereses, instituciones, etcétera, y entonces avanzar de manera bien como pragmática, sin partir de cero, como digo. O sea, creo que hay suficientes elementos ya planteados desde una mirada, digamos, desde lo público, desde lo privado, y desde la academia creo que nosotros también podemos aportar en ese sentido. Y creo que, o sea, siento que está como bien recogido el espíritu que tenía nuestro trabajo en ese sentido por parte de ustedes. Me dan casi ganas de decirles al tiro que hagamos un proyecto siguiente, digamos, que lo tengo ya así como anotado aquí en un papelito, en un post-it, porque de verdad que creo que efectivamente no hay que perder la oportunidad, y nosotros tenemos, bueno, en este momento un envión que tenemos que mantenerlo en movimiento, de modo que yo creo que rápidamente nos vamos a contactar para que sigamos adelante en iniciativas específicas, pero que al mismo tiempo, como digo, se apoyen en esto que hay, que es mucho y está bien. Yo creo que hay que irlo alineando y corrigiendo, como se decía, mejorando, y que por esa vía creo que podemos hacer un avance bien veloz y con un impacto. Así que muchas gracias y nos vemos prontamente. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. Esta es una pregunta que tiene que ver con la vivienda construida por el Ministerio de Vivienda, la vivienda subsidiada. Y la pregunta es, ¿cuál podría ser el impacto de incorporar principios circulares en estas políticas públicas, en los subsidios habitacionales que entrega el MIMBU? ¿Qué tan viable sería considerando el costo de construcción que existe en este segmento? Si quieren puedo partir contestando yo, me van complementando. Yo creo que el sector público siempre es un gran traccionador del mercado, ¿ok? Y por lo tanto son un gran demandador de bienes y servicios y en consecuencia cualquier aporte en sus políticas públicas al respecto, sin duda va a generar un cambio. De hecho, una de nuestras propuestas, una de las 7 propuestas es que comience a ser parte de las exigencias por parte del sector público. Ahora, en particular, para ir en detalle, la vivienda asociada al sector público es casi el 50% de las viviendas que se construyen anualmente. Entonces, 75.000 viviendas anualmente es un número muy relevante si yo quiero incluir los principios de economía circular. ¿Cómo variarían los costos? No tenemos el detalle porque todavía el mercado no se ha desarrollado a nivel de materiales y componentes con atributos circulares lo suficiente para saber ese aumento de costo. Lo que yo sí te puedo comentar es la diferencia que hay al momento de utilizar solo materiales con atributos circulares hoy. O sea, mi circularidad es muy bajita. De hecho, en el caso de la albañilería, si yo la construyo sin ningún material con atributos circulares, solo porque hay algunas cosas biodegradables, tengo un 1 o un 2% de circularidad, yo podría con las cosas disponibles en el mercado llegar a un 4%, eso eleva los costos bastante, en este caso un 30% de construcción. En el caso de madera también suben los costos en ese orden de magnitud, pero eso no es lineal, no significa que se va a ir aumentando en ese porcentaje, y solo la inclusión de áridos reciclados podría aumentar nuestra circularidad a un 30, a un 40%, y por lo tanto yo tengo esperanzas de que los beneficios son mucho mayores al aumento de los costos que eso podría conllevar, pero la proyección es difícil porque el mercado todavía no lo ofrece. Y no sé si puedo complementar un poquito lo de Felipe, pero desde el lado jurídico, ya que para eso estoy en este trabajo. Desde el lado jurídico, creo que aparte el hacerlo por vivienda pública, tiene el beneficio de que no requiere ley. Aquí se necesita el desarrollo, puede ser de una norma técnica, esta norma técnica se puede
oficializar por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego esa misma se hace alusión en las resoluciones que hagan los llamados públicos. Entonces, cuando yo digo que se necesita una voluntad para desarrollar las cosas, efectivamente esto, con un trámite que es reglamentario, es para abajo, no es legal, se puede hacer, ¿ya? Esa es la gran ventaja que tiene. Y evidentemente, si es que hubieran cambios también en los costos, tendría que haber un cambio también en los subsidios, porque de lo contrario no existiría un incentivo por parte de los empresarios para desarrollar esa actividad, porque todos los seres humanos actuamos frente a incentivos. Eso no va a agregar. No sé si el equipo, Paola, creo que quería decir. Sí, mira, yo quería comentar que como bien decía Felipe, el sector público es un traccionador no solo por el volumen, sino que en todo este tema de desarrollo sostenible. Uno de los fundadores de la certificación de edificios sustentables fue el Ministerio de Obras Públicas, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción. Y por la certificación de vivienda sustentable es el MIMBU que la genera. ¿Por qué? Porque de verdad que le trae beneficios, porque la cantidad de recursos que se gastan en reparaciones, en mala calidad de vida y todo eso como Estado es muy alto. Y eso fue uno de los gatillantes que le llevó al Ministerio de Obras Públicas ser casi un promotor de la certificación de edificios sustentables. Entonces, en ese sentido, hay que estudiar cuáles son esos indicadores a incorporar para acelerar estos procesos, pero siempre son muy bien recibidos porque a la larga son mucho más económicos. De repente conllevan un poquito más de inversión inicial, pero el Estado que tiene que estar procurando mantener todos estos sistemas visualiza en el fondo esa proyección. Y por otro lado, en lo que es vivienda, han habido casos de industrialización fuerte en vivienda social, y hoy día se están haciendo, entiendo por lo que me han comentado, algunos proyectos que están con distintos grados de industrialización, pero que eso en el fondo lleva a la merma de residuos, de emisiones, de tantas otras cosas de las cuales estamos hablando. Entonces, a veces esto se mueve un poquito más rápido de lo que uno proyecta. O sea, yo creo que aquí hay que ir tirando el hilo y se van a ir sumando varios proyectos, y esos costos que de repente cuando uno suma con lápiz y todo parecen bastante fuertes, al final por volumen bajan considerablemente. Entonces hay que estar atentos ahí cómo se va desarrollando esto. Y si me permiten agregar algo, yo coincido absolutamente con lo que dijo Paola, pero hay elementos también. Nosotros, acaba de haber un estudio de la Comisión Nacional de Productividad de la improductividad de nuestra industria, digamos. O sea, solo mejorando la productividad con lo que es industrialización y otros elementos, hay una disminución de costos. Pero enfatizar también, las políticas en general, la inversión pública tiene una evaluación más allá de la económica, tiene una evaluación social de mercado, o sea, cómo impactan otros elementos en la evaluación de este proyecto. Y sin lugar a duda, uno de los desafíos que tenemos en la evaluación social de proyectos tiene que ser el incorporar parámetros medioambientales. Que hoy día no están incorporados del todo en la evaluación social de proyectos, en que efectivamente tenemos un impacto a lo mejor que puede ser relevante en el costo inicial, pero que ese impacto se va a ver beneficiado por todos los beneficios, valga la redundancia, que ese proyecto agrega durante el tiempo. En lo que hemos visto en las obras públicas y en general en la infraestructura, solo el 10% del costo de la inversión. La gran parte del costo está durante la operación y después la deconstrucción. Entonces, cuando miremos el ciclo de vida completo, nosotros en la infraestructura, hasta la deconstrucción y las externalidades que tengamos, seamos capaces de medirla, incorporarla, el costo inicial no va a ser relevante en esta materia. Ahí como que viene también, perdón, ahí como complemento, como también otro cambio de paradigma, que es la incorporación de la visión conjunta social-ambiental. No es lo ambiental a través de lo social, ni lo social a través sino que van en paralelo, y así como se trata mucho de la política internacional, como uno lo puede observar a través de todos los lineamientos de las Naciones Unidas, son como hermanos estas dos variables en donde hay que medir las externalidades y de manera simultánea y atacar en el fondo ambos frentes. Yo querría tomarme un poco de esta idea de mirar el ciclo de vida completo del edificio y tratar de remontar un poco
aguas arriba, ¿no? Y llevarlo hasta la etapa de diseño, ¿cierto? Antes todavía de la certificación y la incorporación, digamos, estratégica de estos criterios en la etapa de diseño nos pone el foco no en la gestión de residuos, sino que en la eliminación de residuos. O sea, el mejor residuo es el que no tenemos y que no tenemos que gestionar, ¿no? Entonces, si somos capaces de, considerando el ciclo completo, con una mirada estratégica y con etapas de validación y chequeo, como son las certificaciones, por ejemplo, de incorporar criterios robustos en un inicio, y claro, ojalá teniendo la capacidad de una mayor inversión inicial para un menor costo de operación, que sabemos que va un poco como contra nuestra naturaleza, parece, ¿no es cierto? O sea, invertir poco y después paga molla, tiende a ser como vivimos, ¿no? Pero claro, eso es un cambio de paradigma que hay que situarlo, yo creo, en esas etapas iniciales, digamos, de los proyectos, de las evaluaciones, de las certificaciones y de la gestión, digamos, preliminar con una vista de ciclo completo. Yo creo que si logramos movernos hacia allá, vamos a tener como herramientas bien sólidas para avanzar de manera como estratégica. Muchas gracias a todos y a todas por su respuesta. Ahora una pregunta de Andrea, que le gustaría saber cómo se puede impulsar la ley REP a nivel local para favorecer la reutilización de desechos textiles en aislamiento y construcción. Y quizá en términos más generales, ¿cómo se podría fomentar una economía circular donde se tomen residuos de salida de otras industrias como insumos en la entrada para la construcción? Ahí yo puedo partir un poco la respuesta porque, como en términos jurídicos, como es la fórmula, y ahí me pueden ir complementando tal vez con lo técnico. Pero la fórmula es que la ley REP indica que, como bien todos saben, que es la responsabilidad extendida al productor, entonces el productor de un bien se tiene que hacer cargo de las externalidades negativas que genera el bien, y por tanto tiene que hacerse cargo de la disposición en ciertos casos, de su recolección, etc. Y la ley establece expresamente ciertos materiales en relación a los cuales el productor es responsable. No obstante que la ley establece, en el inciso siguiente, señala que un decreto del gobierno puede agregar un material adicional o un producto adicional. Entonces, perfectamente, sin una modificación de ley, se podría establecer que un decreto diga, este es un material prioritario. Por ejemplo, en el caso que tú señalas, que diga, la ropa es un producto prioritario, y en relación a eso, el mismo reglamento tiene que, bueno, ser aprobado por el Consejo de Ministros por la sustentabilidad, etcétera, pero ese mismo reglamento puede establecer tal vez una implementación gradual, que es uno de los principios de la ley REP, y que sea, por ejemplo, en una región en particular, y que sea administrado a través de una municipalidad en particular, lo cual tiene que ir aparejado de tal vez si necesita apoyo comunal a través de recursos. Pero como el modus operandi yo lo veo así. En cuanto a la técnica para llegar que sea un implemento de la construcción, ahí no me meto. Si quieres yo te puedo ayudar. Si hablamos del punto jurídico, me da la impresión de que la pregunta nace un poco de las terribles fotos que vimos hace un par de semanas, ¿no? Que es tremendo y yo creo que efectivamente la inclusión de otras industrias y sus residuos como recursos es muy viable en la industria de la construcción. La economía circular es un cambio sistémico. En ningún caso es solo la industria la que tiene que avanzar hacia la economía circular, sino que es una simbiosis industrial, y del mismo modo que residuos de otras industrias pueden ser recursos para nosotros, plástico se potencia ahí bastante interesante, nuestros residuos del mismo modo. Dicho esto, creo que el desafío importante a considerar es que la circularidad no solo pasa por la inclusión de un material con atributos circulares como entrada, sino tener siempre en el diseño y en la generación de este tipo de productos la salida circular. Y eso quiere decir que el producto que yo genere, que si bien tiene jeans como reciclados, para que sea circular no me basta que yo recicle ese elemento, sino que yo tengo que pensar
qué va a pasar después con este nuevo elemento que yo generé, porque tiene que seguir circulando. Y a veces es muy difícil dar ese paso porque se nos olvida. Entonces, la invitación es a eso. Creo que somos capaces de absorber residuos de otras industrias, muy probablemente sí, pero tenemos que hacerlo muy circular para no caer simplemente en una extensión de un periodo más de la vida de ese producto y volver a hacerlo lineal finalmente. Eso. Encuentro bien interesante la pregunta porque, y en la línea de lo que explica Camila, efectivamente la ley REP partió como por lo que estaba más cercano, digamos, a poderse gestionar, ¿no es cierto?, a los residuos de ciertos productos específicos que ya tenían una experiencia y una mayor expectativa de éxito. Pero, sin embargo, claro, están considerados los ciclos completos, si ustedes quieren, porque aparecen los residuos que antes estaban, digamos, tapados con diario, pero siguen siendo ciclos en sí mismos. Entonces, lo que plantea la pregunta es decir, bueno, si estos ciclos que van en paralelo pudieran tener vasos comunicantes, que el desecho de una industria sea el insumo de otra, y capaz que ahí sí que haya un espacio como para generar unos incentivos en que esto sea todavía más virtuoso, digamos, que una vez que agreguemos más materiales a la ley REP y los productores se tengan que hacer cargo de ese residuo, miren para el lado y digan, oye, este residuo es insumo para esta otra industria, ¿no? Sería como un siguiente nivel, además de la gestión de los ciclos por separado, digamos así, de los ciclos de cada industria. Entonces, a nivel conceptual, encuentro que la pregunta tiene un potencial súper interesante, si bien, claro, de alguna manera contradice un poco lo que decía yo antes, que ojalá no tuviéramos residuos, ojalá las industrias fueran capaces, digamos, de reducirlos tanto que, porque, bueno, tienen que hacerse cargo del costo, entonces no quieren residuos, son tan eficientes, tan productivos, como planteaba Carlos, que no hay residuos, ¿no? Pero una vez que los hay, claro, necesitaríamos instrumentos para hacerlo más sistémico, como dice Felipe. Ahí Y hay, otro elemento, perdón, sí, Paola, por favor. no, no hay problema. Ahí hay un caso a tener en observación, que es el Acuerdo de Producción Limpia del Paraíso, donde ya se han detectado, no sé, 1000 y tantas posibilidades de estos vasos comunicantes que comenta Renato con otras industrias de los residuos de la construcción. Entonces, insisto, aquí como que todo esto sucede a una velocidad a veces que uno no se la imagina, y hay que ir conteniendo, como bien dice Renato, y armando las estructuras reglamentarias para que esto pueda ir funcionando de mejor manera. Hay que estar atentos ahí qué va sucediendo. Sí, de hecho, ahí les comento, o sea, me llega un montón de iniciativas que la estamos hallando, justamente de otras industrias, de cómo poder trabajar en conjunto con residuos. O sea, el mercado se está moviendo y hay una necesidad importante. Y aquí yo creo que un desafío importante como país también, dada la baja inversión que tenemos en innovación también, tiene que ver en esta vinculación temprana con la academia de la industria, digamos. Que tiene que ver con validar la técnica, que dice ahí cómo hacemos válida la técnica de incorporar estos residuos en productos que satisfagan técnicamente las necesidades. Y ahí la integración temprana con la academia es fundamental para esto. Yo creo que hay una capacidad instalada en el país enorme, en nuestra academia, pero tenemos que ser capaces, como sucede en el resto del mundo, en Europa con mucha fuerza, de esta vinculación temprana en la industria con la academia para poder dar una validez técnica a toda esta iniciativa. Muchas gracias. Vamos a tomar una pregunta de Benjamín, que dice que según el diagnóstico que ustedes pudieron realizar, ¿qué tan viable se ve la propuesta de la hoja de ruta 2035 para alcanzar las metas de economía circular del 2025? Si quieren, yo puedo partir. Está difícil, Benjamín. Lo que pasa, nosotros hicimos el cálculo de cuánto es la masa que tiene de materiales con atributos circulares que está o actualmente presente en las viviendas chilenas. Y para eso consideramos todas las opciones que el mercado nos ofrece. Y si yo no tomo ninguna precaución, en general, como te contaba, estaba entre 1% en el caso de la albañilería. Si yo compro todo en el mercado, llego a un 3,8%, en madera a un 7%, y por lo tanto estoy lejos de la meta, comprando todo lo que el mercado me ofrece con atributos circulares. Entonces, esta meta requiere
cumplir con esta meta requiere el desarrollo del ecosistema. Muy vinculado con la pregunta anterior, este tipo de productos tienen que comenzar a surgir cada vez más, y una de nuestras propuestas era también incentivarlo, porque estos nuevos elementos tienen que seguir una serie de barreras técnicas también, tienen que cumplir una serie de ensayos que son caros, y por lo tanto hay que financiarlos y apoyarlos para que puedan entrar a competir. Mi opinión personal es que yo lo veo bastante difícil, porque estamos muy lejos utilizando todo lo disponible en el mercado. No sé cómo lo ven mis colegas. Sí, 2025 es mañana por la mañana, eso está claro. Entonces, claro. Pero al mismo tiempo yo encuentro que no hay que dejarse abatir, sino que más bien hay que mirar estos objetivos como, claro, una referencia, pero lo importante es ponerse manos a la obra, poner a hacer las cosas, ¿no? Porque, claro, si pues, uy, no llegamos a 2025, ya sonamos, ya los objetivos de los protocolos internacionales no los cumplimos. No, hay que enfocarse, trabajar, seguir avanzando y no mirar el marcador, digamos, sino que seguir jugando el partido con todas las pilas puestas, con todo el foco puesto, y para eso estamos acá. Entonces yo creo que, si bien estos indicadores y objetivos son súper importantes, creo que es importante también poner el foco en lo que hay que hacer, y no tanto en ese cumplimiento, digamos, de compromisos, que, bueno, está bien, pero, en fin. Lo que me hiciste es pensar, y que creo que sería muy interesante si se logra destrabar rápido, que se está trabajando, es destrabar la NSH 163, que nos impide la utilización de áridos reciclados. Si bien no es en ningún caso proponemos reemplazar un 100% los áridos por áridos reciclados, porque no podemos, pero sí reemplazarlos por lo que es técnicamente viable y probado en el mundo que es posible. Nuestro porcentaje de circularidad aumenta muchísimo, porque como es en masa y los áridos son la masa principal, podría aumentar ese porcentaje rápidamente para alcanzar las metas. La meta es desafiante, pero efectivamente ahí hay un camino, ¿ya? Y eso tiene que ver una focalización también de la que estamos hablando, que genera este estudio. O sea, ahí tiene una focalización, lo acabo de mencionar también, las toneladas producto de RAP y un montón de otros residuos en las obras viales, te permitirían llegar a eso, sí. Afinamos algunos puntos, si no se trata de cambiar mucho, es afinar algunos elementos aquí, ¿ya? Y definir criterios. Perfecto. Y una última pregunta, volviendo al tema que se habló anteriormente sobre la vivienda y la evaluación social también de estas medidas. Y tiene que ver con la previsión, en el fondo, de la urgencia de la acción ambiental, ¿cierto? Y de los problemas de vivienda. En el fondo, ¿cómo estas medidas podrían o no traspasar un alza de precios en el mercado de la vivienda? Bueno, mira, yo respondiendo un poco a eso, creo que es un tema siempre, el tema de económico. Muchas veces se critica, ¿no es cierto?, que estas soluciones circulares tienden a incrementar el valor de la construcción, y no somos la única industria que estamos cuestionada por el tema económico, ¿no? Pero se mencionó por ahí, Paola lo decía, hay una serie de costos sociales que muchas veces son olvidados y que son invisibilizados también. Nosotros no sabemos que los residuos a dónde van a parar. Muchas veces, ¿no es cierto?, caen en las comunas periféricas, en los lugares alejados donde nadie los ve, se tiende a esconder esta situación, pero hay un costo social que existe. Hay comunas que tienen que hacerse cargo de esos residuos y gastan muchos recursos en limpiar y en deshacerse de esos residuos. Por lo tanto, el aumento de la vivienda podría ser un elemento, pero si eso lo ponemos en la balanza, versus todo el costo social en salud, en limpieza, en transporte y en demás problemas que causan los residuos de la construcción, yo creo que salimos a favor. Y eso es un horizonte importante que hay que tener en cuenta. Si lo miramos solamente por cifras y decimos todo el tiempo, no, es que esto va a ser más caro, nos inmovilizamos y no estamos viendo el problema en su totalidad de manera integral. Hay muchos costos que están siendo invisibles, pero que están ahí.
Claro, y lo decía Carlos recién, ¿no es cierto? El costo de operación versus la inversión inicial. Claro, o sea, puede ser más caro, pero tiene un valor. Entonces, ese valor es que reduce el costo de operación y la generación de residuos y demás externalidades que comentaba Roger a lo largo de la vida útil de la obra. Pero lo que queremos es generar valor, ¿no es cierto? Entonces, si es más caro, no importa, en la medida en que tenemos como la retribución de que esta calidad de lo que estamos construyendo tiene en el tiempo, eventualmente también una retribución económica, pero tiene también unas mejores prestaciones sociales e individuales, digamos, para los que las pagan. Entonces, no, a mí no me parece que sea en sí mismo eso un inconveniente, al revés. Creo que es lo que quiere la industria y es lo que quiere el usuario. Más valor en lo que produce y en lo que adquiere. Yo creo que igual hay que dejar que la pelotita ruede. Me tocó ver unas viviendas prefabricadas en Japón un mes. Se demoraba desde que se comenzaba con el primer elemento hasta que la vivienda estaba lista. Y no era una vivienda tipo, sino que era amoldada a la necesidad del cliente. Habían muchos seteos, iban escogiendo terminaciones, iban escogiendo distribuciones y todo eso. Independiente de eso, la vivienda se demoraba un mes. Entonces, se puede llegar a eso, y ese mes no con una vivienda tipo de hoy, sino con una vivienda con estándares de economía circular, con estándares de desarrollo sostenible. Y esa baja de tiempo de desarrollo, de ejecución de una vivienda, o sea, puede equiparar, yo creo, considerablemente los costos. Y estoy hablando en un escenario ya de tener todo esto articulado y desarrollado. Uno impresionante, veía cómo solucionaban los puentes técnicos, cómo no quedaba ningún cable suelto en este prototipo, estaba todo súper elaborado y estaba el especialista y todo. Imagínate construir una casa en un mes, una casa que va a durar 100 años, porque ellos piensan que las casas tienen que durar 80 años. Entonces, al final el costo yo no sé si pueda ser, o sea, yo creo que puede ser muy competitivo. Sí, claro, y la mejor finalmente es productividad, ¿no? El Foro Económico Mundial dice que la adopción de los principios de economía circular por la industria de la construcción podría resultar en más de 100.000 millones de dólares de ahorro al año solo por mejorar la productividad. Entonces, hay un potencial enorme. Roger me hizo pensar, en Chile hay 3.735 vertederos ilegales, sitio de disposición final ilegal. Ya hay comunas en Chile que declaran gastar más anualmente removiendo estos pasivos ambientales que todos los ingresos que reciben anualmente por permisos de edificación. Entonces, es un problema efectivamente social súper importante. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces el seminario. Me gustaría agradecer a todos y a todas por conectarse hoy. Y les recuerdo que este video y las presentaciones van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl. Este artículo va a ser publicado en el libro Propuestas para Chile, que se va a lanzar en marzo del próximo año, del 2022, y también va a estar disponible online desde entonces. Bueno, muchas gracias entonces y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a usted. Gracias, Paola, Carlos. Gracias a usted. Muy buen Gracias a trabajo. ustedes por la invitación y respuesta.